Morí con la desesperada confesión de mi esposo resonando en mis oídos. Tras 40 años de matrimonio, Lord Marcus finalmente reveló la verdad: nunca me había amado. Su corazón pertenecía a mi media hermana, Emily, la chica que una vez lo salvó de morir de hambre. Si el cielo nos concede renacer, jadeó con su último aliento, prométeme que te harás a un lado. Dame el amor que me negaron, prometido. Entonces la oscuridad nos llevó a ambos. Pero cuando volví a abrir los ojos, tenía 19 años, de pie en el jardín de mi padre el mismo día que empezó todo. El día en que un joven estudiante se desplomó ante nuestras puertas. Esta vez cumpliría mi promesa. Esta vez dejé que Emily lo salvara. Lo que no sabía era que cambiar un instante lo reescribiría todo, y que el guardián silencioso que me había cuidado desde las sombras estaba a punto de revelarme un amor que trascendía el tiempo mismo. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruta escuchando. Los médicos se habían dado por vencidos hacía 3 días. Ahora solo éramos Marcus y yo, 2 almas moribundas en una cámara que apestaba a hierbas medicinales y muerte inminente. Afuera, la nieve caía sobre el complejo del ministerio donde habíamos pasado 40 años como la pareja modelo. Respetados, poderosos, sin hijos. La mano de mi esposo, antes tan elegante al sostener su pincel de caligrafía, ahora parecía pergamino seco al aferrarse a la mía. A sus 62 años, la enfermedad lo había reducido a huesos y arrepentimiento. Visa, susurró y me acerqué más a pesar de mis propias fuerzas menguantes. Debo confesar. Guarda tus fuerzas, murmuré, aunque ambos sabíamos que la fuerza era un lujo que ya ninguno de los dos poseía. No. He sido un cobarde durante 40 años. No moriré como tal. Sus ojos nublados se clavaron en los míos con sorprendente intensidad. Nunca te amé. Esas palabras deberían haber dolido. En cambio, me parecieron la confirmación de algo que siempre supe, pero que nunca reconocí. Nuestro matrimonio se había cimentado en el respeto, el deber y el beneficio mutuo, nunca en la pasión. Lo sé, dije simplemente. Él rió. Un ruido sordo que se convirtió en tos. Tenía sangre en los labios. Siempre fuiste demasiado perspicaz. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes quién? Dime. Emily. Tu hermana Emily. La chica que me salvó aquel día de invierno cuando no era más que un estudiante hambriento. Me dio comida, plata, esperanza. Pero tú. Su agarre se hizo más fuerte. Eras la hija mayor del ministro Chan. La hija legítima. La que tenía contactos. Cuando aprobé los exámenes imperiales, fui a proponerle matrimonio. Pero tu padre se rió. Dijo que un estudiante de 4º lugar jamás podría casarse con su hija, ni siquiera con una ilegítima. Pero tú. Tú eras diferente. Viste mi potencial. Recordé ese día. Marcus, joven y brillante pero pobre, estaba de pie en nuestro salón de recepciones mientras mi padre lo despedía. Yo intervine reconociendo su talento y le sugerí que lo reconsiderara. Al cabo de 1 año nos casamos. Me lo diste todo, continuó Marcus. Tu dote financió mi carrera política. Tu inteligencia guió mis decisiones. Tus contactos me abrieron puertas. Me convertí en primer ministro gracias a ti. Pero todas las noches soñaba con ella. La dulce Emily, con su risa como campanillas de plata. Se casó con ese comerciante, tuvo 6 hijos y vivió la vida sencilla que debería haber sido mía. Marcus. Si hay otra vida. Interrumpió con la desesperación quebrando su voz. Si los cielos tienen piedad, prométemelo. Prométeme que te harás a un lado. Deja que Emily me salve ese día. Dame la oportunidad de conquistar su amor como es debido. Déjame vivir la vida que realmente anhelo. Observé su rostro, el de este hombre con el que había compartido 4 décadas. Nunca tuvimos hijos. Nunca supe si fue por el destino o por la sutil distancia que nos separaba. Pero juntos construimos un imperio de influencia. Ahora al final, lo único que quería era el camino que no había tomado.
Lo prometo, dije en voz baja. Si el cielo nos da otra oportunidad, me aseguraré de que Emily te salve. El alivio inundó su rostro. 3 horas después, se había ido. Lo seguí antes del amanecer con mi último pensamiento, una oración para que en algún lugar, de alguna manera, encontrara la felicidad. Entonces me desperté jadeando. La luz del sol se filtraba por ventanas que no había visto en 43 años. Mis manos, suaves, sin manchas, jóvenes, temblaban al llevármelas a la cara. El espejo de bronce pulido de mi tocador reflejaba un rostro de mi memoria. 19 años, soltera, viva. Su primera amante joven, Visa. Mi doncella Roselle irrumpió con su cara redonda sonrojada de emoción. Tu padre solicita tu presencia en el salón principal. Hay un alboroto en la puerta principal. Un erudito mendigo afirma que necesita ayuda. Mi corazón se paró. Esto era todo. El día que lo cambió todo. En mi primera vida, regresaba del mercado cuando oí el alboroto. Investigué, encontré a Marcus desmayado de hambre y lo salvé yo mismo. Pero esta vez... Dile a papá que me siento mal, dije sorprendida por la firmeza de mi voz. Quizás la segunda hermana, Emily, debería encargarse de este asunto. Roselle parecía confundida. Nunca eludí mis deberes, sino que hice una reverencia y me fui. Me acerqué a mi ventana, que daba al patio delantero. Abajo podía verlo. Marcus, de 23 años, brillante y hambriento. Su túnica de estudiante estaba manchada por el viaje. Su rostro demacrado por los días sin comer. Se aferró a sus credenciales de examen como si fuera un salvavidas mientras nuestros porteros intentaban obligarlo a irse. Por favor, me llegó su joven voz. Solo necesito un pequeño préstamo. Te lo devolveré multiplicado por 10 después de los exámenes. Tengo pruebas de mi nivel académico. Piérdete, mendigo. El viejo Chun, nuestro portero principal, levantó su bastón amenazadoramente. ¿Cuántos falsos eruditos intentan este truco? Apártate antes de que llame a la guardia de la ciudad. Observé con los dedos agarrados al alféizar de la ventana, como mi hermana menor aparecía en el patio. Emily, a sus 15 años, era deslumbrante. Rasgos delicados, movimientos gráciles y una calidez natural que atraía a la gente como las flores al sol. Era hija ilegítima de su padre, nacida de su amada concubina, pero él la adoraba a pesar de su inferioridad. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Emily con voz melodiosa, incluso preocupada. El viejo Chun hizo una reverencia. La segunda joven ama, una mendiga. Me encargo. Espera. Emily bajó las escaleras con su túnica de seda susurrando. Llevaba su conjunto rosa favorito, ese que la hacía parecer una flor de primavera. ¿Dijiste que eres una erudita? Marcus se esforzó por enderezarse, por hacer una reverencia apropiada a pesar de su debilidad. Sí, segunda joven ama. Marcus Stone, de la provincia de Riverside. Obtuve el primer lugar en los exámenes provinciales, pero unos bandidos me robaron todo en mi viaje. Solo necesito lo suficiente para sobrevivir hasta los exámenes imperiales. Emily estudió sus papeles, frunciendo el ceño con delicadeza concentrada. En mi primera vida, había reconocido los sellos oficiales y comprendido la importancia de su rango. Emily, protegida y dulce, tenía menos conocimientos mundanos. Estos parecen de verdad, dijo con incertidumbre. Se mordió el labio como le pasaba al pensar. ¿Cuánto necesitas? Cualquier cosa que puedas darme, segunda joven ama. Incluso unas pocas monedas de cobre ayudarían. El bondadoso corazón de Emily se conmovió ante su desesperación. Roselle llamó a mi criada, que había estado rondando por allí. Tráele comida a este erudito de la cocina. Y sacó una pequeña bolsa de su cinturón. Aquí tienes 5 colas de plata. Es todo lo que tengo, pero debería ayudar. 5 colas. En mi primera vida le había dado 50, sabiendo el verdadero coste de sobrevivir en la capital. 5 lo mantendrían alimentado durante quizás una semana, pero no cubrirían el alojamiento, la ropa adecuada para el examen ni las cuotas extraoficiales que esperaban los supervisores.
El rostro de Marcus mostró un atisbo de decepción antes de disimularla con gratitud. Cayó de rodillas, haciendo una profunda reverencia. La bondad de la segunda joven ama jamás será olvidada. Juro por las tumbas de mis antepasados que pagaré esta deuda. Levántate, por favor, dijo Emily, incómoda ante una gratitud tan dramática. Simplemente hazlo bien en tus exámenes. Sirve al reino con honor. Mientras los sirvientes traían la comida, noté algo que había pasado por alto en mi primera vida. Otra figura observaba desde las sombras. Un joven oficial militar estaba de pie bajo los sauces, frente a nuestra puerta, con la mirada puesta en mí, no en el drama con Marcus. Tenía unos 25 años, era alto y corpulento con la quietud controlada de un guerrero entrenado. Cuando se dio cuenta de que lo había visto, no apartó la mirada. En cambio, me ofreció un pequeño y respetuoso saludo antes de desaparecer entre la multitud. Algo en él me resultaba familiar, pero no lograba identificarlo. Hermana. La voz de Emily me devolvió la atención. Había entrado en mi habitación sin que me diera cuenta, con el rostro radiante de emoción. ¿Lo viste? Hoy ayudé a un estudiante. Padre siempre dice que el reino necesita hombres talentosos. Quizás este llegue a ser alguien importante. Quizás, dije con cuidado, aunque la capital es difícil para quienes no tienen contactos. Ay, pero parecía tan decidido. ¿Y viste sus ojos? ¡Qué inteligencia! Seguro que quedará entre los 3 primeros. En mi primera vida, con mi apoyo, Marcus quedó en 4º lugar, lo suficientemente alto como para llamar la atención y empezar una carrera. Sin él. Emily, dije de repente. ¿Tienes más dinero ahorrado? Ese estudiante podría necesitar ayuda adicional. Su rostro se ensombreció. Le di todo lo que tenía. Madre se refería a su madre biológica, la concubina Lily, controla estrictamente mi asignación mensual. ¿Por qué crees que 5 colas no son suficientes? El capital es caro, dije con neutralidad. Ella se animó. Bueno, si de verdad tiene talento, lo conseguirá. La determinación vence todos los obstáculos, ¿verdad? No respondí. El optimismo de Emily era parte de su encanto. Pero el mundo real era más cruel de lo que ella creía. Pasaron 2 meses. Los pasé de forma distinta a mi primera vida. Nada de reuniones secretas con Marcus para ofrecerle orientación, nada de usar la influencia de su padre para asegurar que tuviera una oportunidad justa en los exámenes. En cambio, me concentré en mis estudios, en particular en lo que el padre del técnico militar consideraba inapropiado para la hija de un ministro. El día que se publicaron los resultados del examen, toda la capital bullía de entusiasmo. Emily me arrastró hasta el Consejo Imperial a pesar de mis protestas. Tenemos que ver si esa becaria lo logró, insistió, casi saltando de la emoción. La multitud alrededor del tablón de anuncios era densa, pero nuestra condición de hijas del ministro nos abrió el camino. Revisé los listados con el corazón encogido a medida que bajaba más y más. Allí Marcus Stone quedó en el puesto 47. El 47º puesto de 300 aprobados seguía siendo respetable, pero significaba un destino en una provincia remota, no un puesto en la capital, ni la oportunidad de ganar la mano de Emily. Oh, dijo Emily, desanimada un poco. Bueno, al menos pasó. Un destino remoto para alguien sin familia ni contactos suele significar anonimato, dije con amabilidad. Probablemente pasará toda su carrera en algún pueblo fronterizo. El rostro de Emily se ensombreció aún más, pero lo ayudé. Le diste una oportunidad. Es lo único que se puede hacer. Al darnos la vuelta para irnos, choqué con alguien sólido. Unas manos fuertes me sujetaron y miré el rostro del oficial militar de hacía 2 meses. De cerca pude ver que sus ojos eran de un inusual color ámbar como hojas de otoño. Señora Visa, dijo con voz profunda y cuidadosamente controlada. Mis disculpas. ¿Ya me conoce? Pregunté sorprendido. Todos conocen a la hija mayor del ministro, pero había algo más en su tono, una carga en sus palabras. Creo que no nos han presentado, general. Capitán, corrigió. Capitán Noah Wolf. Sirvo bajo el mando del comandante general Liu.
Lobo. El nombre me trajo algo de mi primera vida. Noah Wolf. ¿No hubo un general Wolf que murió defendiendo las fronteras del norte? Un héroe de guerra que nunca se casó, dedicado por completo al deber. Capitán Wolf. Asentí cortésmente. ¿Vienes por los resultados del examen? No, mi señora. Los ascensos militares se gestionan de forma diferente. Hizo una pausa, como si se animara. De hecho, esperaba tener la oportunidad de hablar con tu padre sobre un asunto importante. Antes de que pudiera responder, se desató un alboroto cerca del tablero. Marcus había llegado, abriéndose paso entre la multitud para ver su ubicación. Vi cómo su rostro cambiaba de esperanza a desesperación al encontrar su nombre. 47 susurró lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. Pero fui el primero en las provinciales. Mis ensayos fueron perfectos. ¿Cómo? Un estudiante mayor que estaba cerca rió con amargura. Los ensayos perfectos no sirven de nada sin las debidas consideraciones para los examinadores. Pagaste la cuota de lectura, ¿verdad? Marcus palideció. ¿Cuota de lectura? Ay, pobre ingenuo de provincia. Nada oficial, claro, pero todo el mundo sabe que se necesitan al menos 30 cuentos para asegurar que tus trabajos reciban la atención debida. De lo contrario, podrían derramarse vino encima sin querer, o leer al final cuando los examinadores estén cansados. Vi el momento en que Marcus comprendió. Su rostro se giró hacia nuestro grupo, sus ojos se posaron primero en Emily y luego en mí. Me miró de forma extraña, como si intentara recordar algo inalcanzable. Segunda joven maestra, dijo acercándose e inclinándose. Pasé como puede ver. Felicidades, erudito Marcus, dijo Emily con cariño. ¿Dónde te destinarán? A Crops Hollow, en las provincias del extremo norte. Su voz era monótona, asistente del magistrado local. Crops Hollow. Lo conocí desde mi primera vida. Un pueblo minero tan remoto que a veces los mapas lo olvidaban. Un cementerio de profesiones. Oh, dijo Emily, sin reconocer el nombre. Bueno, toda gran carrera empieza en algún punto. Marcus apretó la mandíbula. En efecto. Si me disculpan, debo prepararme para el viaje. Se fue sin decir una palabra más, pero no sin antes dirigirme de nuevo esa mirada extraña e inquisitiva. Parecía molesto, murmuró Emily. La decepción es difícil de soportar, dijo el capitán Wolf en voz baja, pero el verdadero carácter de un hombre se refleja en cómo maneja los contratiempos, no los éxitos. Algo en su tono me hizo observarlo con más atención. Me observaba a mí, no a Emily, con una intensidad que me aceleró el pulso. Capitán Wolf, dije. ¿Mencionó que quería hablar con mi padre? Sí, pero quizás. ¿Podría acompañarlas a casa, señoras? Las calles pueden ser caóticas el día de los resultados. Emily rió entre dientes. Una escolta militar. ¡Qué emocionante! Mientras caminábamos, el capitán Wolf se puso a mi lado mientras Emily charlaba con Roselle detrás de nosotras. Se quedó callado varias cuadras antes de hablar. No me recuerdas, ¿verdad? Lo miré sorprendido. ¿Debería? Hace 3 años, durante el Festival de la Luna de Verano, caminabas junto al río cuando viste a un soldado caer de su caballo al agua. Todos los demás se rieron, soldado borracho, dijeron. Pero reconociste los síntomas de la insolación. Me sacaste del agua, me diste tu sombrilla para que me protegiera del sol y te quedaste hasta que llegaron los médicos. El recuerdo afloró lentamente. Un joven soldado en apuros, mi respuesta instintiva fue ayudar. Ni siquiera sabía su nombre. Ese eras tú. Ese era yo. Llevaba 3 días seguidos viajando con despachos urgentes. Si no me hubieras ayudado, me habría ahogado. Hizo una pausa. Desde entonces he querido agradecerte como es debido. No hace falta agradecer. Cualquiera lo habría hecho. No, interrumpió con suavidad. No lo harían. Y no solo me salvaste. Protegiste mi dignidad. Les dije a todos que sufría de un agotamiento honorable al servicio del reino,
no de borrachera. Esa reputación salvó mi carrera. Habíamos llegado a la mansión del ministro. El capitán Wolf hizo una reverencia formal. Lady Visa, espero no ser demasiado atrevido, pero... ¿podría su padre permitirme visitarla? Como es debido, con la acompañante adecuada. Me quedé sin aliento. En mi primera vida, ya estaba casada con Marcus. Esto era territorio completamente nuevo. Sí, tendría que preguntarle a mi padre. Claro. Sonrió entonces, transformando su rostro serio. Soy un hombre paciente, Lady Visa. He esperado 3 años. Puedo esperar un poco más. A mi padre le intrigó la petición del capitán Wolf. Noah Wolf. Reflexionó mientras cenaba. Un joven interesante. Surgió de la nada. Su padre era herrero. Su madre murió joven. Pero su historial militar es impresionante. El general Liu habla muy bien de él. ¿Hijo de herrero? El tono de mi madre era cuidadosamente neutral. Como esposa oficial de mi padre, debía tener en cuenta la reputación de nuestra familia. Quien obtuvo su comisión por méritos propios. Salvó al hijo del duque durante la escaramuza en la frontera occidental. El duque patrocinó su ascenso a capitán. Papá me estudió. Pidió permiso para cortejarte, Visa. Emily dejó caer sus palillos. Hermana de la corte. Pero ella... se contuvo antes de decir que se suponía que se casaría con un ministro o el hijo de un duque. Tengo 19 años, dije con calma. Muchas chicas de mi edad ya están casadas. Sí, pero eres la hija legítima, protestó Emily. Podrías casarte con cualquiera. Cualquier padre lo aprueba, corregí. Y el capitán Lobo parece respetable. Padre asintió lentamente. Permitiré visitas supervisadas. Ya veremos cómo se desarrollan las cosas. Esa noche Emily vino a mi habitación. Hermana, ¿de verdad estás considerando un oficial militar? Se van por meses. ¿Y qué hay del tipo erudito que siempre decías admirar? Como Marcus, pensé, pero no lo dije. La gente cambia, dije en cambio. El capitán Lobo parece honorable. Pero no es romántico. ¿Dónde están los poemas, las pinturas, las declaraciones juradas de amor eterno? Quizás, dije pensando en mis 40 años con Marcus. Hay diferentes tipos de amor. El cortejo del capitán Lobo era realmente diferente a lo que yo conocía. Me visitaba 2 veces por semana, siempre debidamente acompañado. En lugar de poesía, me traía regalos prácticos. Una caja de escritura bellamente elaborada, tinta rara de las provincias del norte, una daga pequeña. Para protegerse, dijo, haciendo que mi madre casi se desmaye. Hablamos de cosas inesperadas. Historia militar que me fascinó. Rutas comerciales y su importancia estratégica. La realidad de la vida fronteriza. Escuchó mis opiniones con seriedad, sin desestimarlas jamás como solía hacer Marcus, con amabilidad pero con condescendencia. Tienes una mente estratégica, me dijo una tarde mientras jugábamos al ajedrez en el jardín. ¿Has considerado alguna vez que tus talentos podrían ir más allá de la gestión del hogar? Las mujeres no tienen esas oportunidades, dije, captando su tranquilidad general. Quizás no oficialmente, pero una esposa inteligente podría ser la mejor consejera de su esposo. Él movió su caballería, atrapando mis fuerzas. La alianza adecuada podría cambiarlo todo. Nuestras miradas se cruzaron. Había algo emocionante en su forma de mirarme, no como un premio ni una conexión política, sino como una igual. 2 meses después de nuestro noviazgo, llegó una noticia impactante. Marcus Stone había desaparecido de su puesto en Crops Hollow. El magistrado al que servía fue encontrado muerto. Los ingresos fiscales del pueblo fueron robados. Corrieron rumores de que Marcus había huido a las tierras bárbaras más allá de la frontera. No puedo creerlo, susurró Emily, pálida de la sorpresa. El erudito al que ayudé se convirtió en asesino. La desesperación lleva a los hombres a los extremos, dijo su padre con gravedad. La Guardia Imperial lo cazará.
Pero me lo pregunté. El Marcus que conocí en mi primera vida había sido ambicioso, pero nunca violento. ¿Qué había cambiado? ¿O nunca lo había conocido realmente? Esa noche el capitán Wolf solicitó una audiencia privada con su padre. Al salir, ambos parecían serios. Visa, dijo su padre. El capitán Wolf ha sido ascendido a mayor y se le ha asignado el mando de una fuerza en la frontera norte. La situación con los bárbaros se está agravando, posiblemente relacionada con el incidente de Marcus Stone. Me dio un vuelco el corazón. Justo cuando empezaba a sentir cariño por Noah, él se iba. Sin embargo, papá continuó, me ha hecho una propuesta. Casarse antes de que él se vaya. Le brindaría a usted, como su cónyuge militar, beneficios y protección en caso de cualquier imprevisto. Eso no tiene nada de romántico. Mamá protestó. Es práctico, dijo Noah, dirigiéndose directamente a mí. Sé que este no es el cortejo que mereces. Pero Visa, te he amado durante 3 años. Cada misión, cada batalla, sobreviví pensando en volver a casa contigo. No quiero irme sin dejar claras mis intenciones. ¿Te casarías conmigo? En mi primera vida, Marcus me había propuesto matrimonio con hermosas palabras sobre el destino y la relación. Esto era diferente, crudo, honesto, urgente. ¿Cuándo te irías?, pregunté. 3 días después de la boda. Eso es todo. Me casaría contigo hoy si pudiera. Sus ojos ámbar ardían con intensidad. Cada momento contigo vale una vida sin ti. Hermana, no puedes. Emily estalló. Esto es demasiado repentino. ¿Qué tal una boda como Dios manda, un noviazgo como Dios manda? Pero estaba pensando en mi primera vida, 40 años de todo como Dios manda con un hombre que amaba a otra. Aquí estaba un hombre que me amaba a mí de verdad, no a mis conexiones ni a mi estatus. Sí, dije. Me casaré contigo. La boda fue pequeña pero hermosa. Noé vestía su uniforme de gala, yo vestía el atuendo nupcial de mi madre. Al inclinarnos ante el cielo y la tierra, ante nuestros padres, el uno ante el otro, sentí algo que nunca había sentido en mi primera boda. Nuestra noche de bodas fue tierna y apasionada como Marcus nunca lo había sido. Noah me tocó como si fuera preciosa pero no frágil, deseada pero no poseída. Cuando tuvo que irse 3 días después, sentí su ausencia como un dolor físico. Escribiré cada semana, prometió, dándome un beso de despedida en las puertas de la ciudad. Espérame. Vuelve, susurré. Eso es todo lo que pido. Noé cumplió su promesa. Llegaban cartas semanalmente, a veces manchadas de tierra o sangre, pero siempre llenas de detalles sobre su vida, preguntas sobre la mía y planes para nuestro futuro. La situación bárbara era peor de lo esperado. Alguien les proporcionaba información sobre movimientos de tropas y debilidades en las fortificaciones. 6 meses después de casarnos, descubrí que estaba embarazada. Mi carta para contárselo a Noah debió de haberle dado alas, porque su respuesta llegó en tiempo récord, llena de alegría y sugerencias de nombres terribles que me hicieron reír hasta las lágrimas. Pero entonces Emily llegó a mi puerta llorando. Hermana, qué terrible. Mi padre me arregló un matrimonio. ¿Con quién?, pregunté alarmado por su angustia. Con el señor Chun. Tiene 40 años y ya tiene 2 concubinas. Solo por ese estúpido rumor sobre mi encuentro secreto con el joven Lord Wong, mi padre dice que mi reputación está dañada y que esta es la mejor oferta que conseguiré. En mi primera vida, Emily se casó felizmente con un comerciante, pero eso fue después de que Marcus se casara conmigo. Ahora, con el desaparecido y tildado de criminal, su conexión manchó su reputación. Quizás el señor Chun no sea tan malo. Empecé. Es horrible. Lo conocí en el banquete del ministerio. Me miró con lascivia y dijo que le daría muchos hijos. Se estremeció. Hermana, ¿qué hago? La abracé mientras lloraba, con la mente acelerada. Fue mi culpa. Al cambiar el pasado condené a mi querida hermana a la miseria. Podría haber otra manera, dije lentamente. Capitán, quiero decir, el mayor Wolf tiene subordinados solteros. Hombres buenos buscan esposa.
Si alguno de ellos se ofreciera a ti, la esperanza se abría en los ojos de Emily. ¿Aceptaría mi padre un matrimonio militar? Si la alternativa es Lord Chun, tal vez. Le escribí a Noah de inmediato para explicarle la situación. Su respuesta fue sorprendente. Su teniente Thomas Reed llevaba preguntando por Emily desde la boda. ¿Lo consideraría? El teniente Reed tenía 28 años, provenía de una familia noble de poca monta y tenía una prometedora carrera militar. Cuando llegó a la capital para cortejar a Emily, ella quedó cautivada de inmediato por su humor fácil y su genuina amabilidad. Me hace reír, me dijo sonrojándose. Y no me trata como si fuera estúpida solo por ser bonita. Padre, aliviado de tener una alternativa al cada vez más insistente Lord Chun, aprobó el matrimonio. Su boda estaba programada para la primavera, pero el invierno trajo el desastre. Los bárbaros, liderados por alguien a quien llamaban el erudito dragón, rompieron las defensas del norte. Las cartas de Noé dejaron de llegar. Los informes eran confusos y contradictorios. Bajas masivas, unidades enteras desaparecidas, posible traición interna. Tenía 7 meses de embarazo cuando mi padre llegó a mis aposentos con el rostro serio. Visa, prepárate. Noah figura entre los desaparecidos. El mundo se tambaleó. ¿Desaparecido, no muerto? Todo el regimiento Fénix desapareció durante lo que debería haber sido una patrulla de rutina. ¿O lo capturaron o no terminó? ¿O desertaron? Hay informes de que el erudito dragón es en realidad Marcus Stone, y que ha estado poniendo a nuestros soldados en contra del imperio con promesas de riqueza y posición. Marcus. Siempre volvía a Marcus. Noah jamás traicionaría al imperio, dije con firmeza. Lo sé. Pero otros en la corte no están tan seguros. Se habla de despojar a las familias militares de sus títulos si se demuestra que sus soldados son traidores. Esa noche empezó el dolor. Demasiado pronto. El médico dijo que era estrés, que necesitaba mantener la calma por el bebé. Tranquila cuando mi esposo podría estar muerto o tildado de traidor. Tranquila cuando todo se desmoronaba. Emily y el teniente Reed pospusieron su boda para quedarse conmigo. Reed usó sus conexiones militares para recopilar información, pero las noticias eran escasas y contradictorias. Entonces, una noche nevada, una figura con una capa y capucha apareció en nuestras puertas. Necesito ver a Lady Visa Wolf, les dijo a los guardias. Tengo información sobre su esposo. Me lo trajeron a pesar de la hora. Cuando se bajó la capucha me quedé sin aliento. Era Marcus, pero apenas reconocible. Cicatrices cruzaban su otrora atractivo rostro. Su brazo izquierdo colgaba inerte a un lado. Hola, Visa, dijo con voz ronca. ¿O debería decir, cuñada? ¿Qué has hecho con Noah? Directo como siempre. Se rió con amargura. Tu marido está vivo. Por ahora. Que siga así depende de ti. ¿Qué quieres? Justicia. Reconocimiento. La vida que debería haber tenido. Sus ojos brillaban con algo que podría haber sido locura. ¿Sabías, Visa, que sueño con otra vida? Una vida en la que me salvaste tú ese día, ¿no tu hermana Emily? Donde nos casamos y me convertí en primer ministro. Se me heló la sangre. Él lo recordó. De alguna manera recordó nuestra primera vida. Los sueños no son la realidad, dije con cuidado. No lo son. Entonces, ¿por qué sé cosas que no debería? Como la cicatriz en tu hombro izquierdo de cuando te caíste de un caballo a los 12 años. Algo que nunca le has contado a nadie. O tu miedo a las aguas profundas porque casi te ahogas a los 7. O como practicabas caligrafía a escondidas porque tu padre decía que tu letra era demasiado masculina. Todo cierto. Cosas que solo Marcus, de mi primera vida, sabría. ¿Cómo? Susurré. No lo sé. Los sueños empezaron después de mi huida a tierras bárbaras. Sus chamanes dicen que tengo la visión del alma, que me permite ver a través de los velos del tiempo. Por eso me nombraron su líder. Se acercó.
He usado el conocimiento para ganar batallas, para convencer a los soldados del Imperio de unirse a mi causa. Los hombres de tu esposo me siguen a mí ahora, no a él. Mientes. Lo soy. Entonces, ¿por qué Noé no ha escrito? ¿Por qué no ha escapado? Es lo suficientemente fuerte. Marcus sonrió fríamente. A menos, claro, que sus propios hombres sean sus guardias. La insinuación me impactó como un puñetazo. Los soldados de Noé vueltos contra él por las manipulaciones de Marcus. ¿Qué quieres? Lo repito. Tú. Ven conmigo. Sé mi esposa como estabas destinada a ser. Liberaré a Noé. Detengan la invasión. Tu hermana podrá quedarse con su héroe militar. Todos ganan. Excepto yo. Tendrías un poder inimaginable. Los reinos bárbaros se inclinan ante mí. Podríamos crear un imperio que rivalizara con cualquier cosa en la historia. Construido sobre la traición y la sangre. Su rostro marcado se retorció. Construido sobre la base de corregir el error del destino. Estábamos destinados a estar juntos, Visa. Tú lo sabes. Tú también lo sientes, ¿verdad? Lo malo de esta vida. Yo sí lo sentí. La sensación de que la realidad había cambiado, de que las cosas no eran como debían ser. Pero también recordé 40 años de matrimonio con este hombre. 40 años de respeto sin amor, de ambición sin cariño. Te hice una promesa, dije en voz baja. Te dejaré tener la vida que querías. Con Emily. Emily. Se rió con dureza. Esa niña tonta. Me dio 5 cuentos, Visa. 5. ¿Sabes qué podría haber hecho con los 50 que me habrías dado? ¿Con los contactos que me habrías proporcionado? Me condenó a la mediocridad. ¿Así que te convertiste en un traidor? Me convertí en lo que este mundo me obligó a ser. Me agarró la muñeca con su mano sana. Y de repente estaba de vuelta en esa cámara de la muerte. El viejo Marcus me agarra con la misma fuerza desesperada. Elige, Visa. Ven conmigo o destruiré todo lo que amas. Tu esposo, tu padre, tu preciado imperio. Tengo 10.000 guerreros bárbaros y 500 soldados convertidos. La capital arderá. Lo miré a los ojos, furiosa, desesperada. Pero también creyendo sinceramente que estaba corrigiendo una injusticia cósmica. Necesito tiempo, dije. El bebé. No puedo viajar hasta después del nacimiento. Un mes, dijo. Después de eso fui por mi respuesta con un ejército. Se fue tan repentinamente como apareció. Me desplomé agarrándome el vientre hinchado, sintiendo al bebé patear frenéticamente. Tenemos que decírselo a papá, dijo Emily. Había estado escuchando desde la habitación de al lado con el teniente Reed. ¿Decirle qué? ¿Que Marcus Stone tiene conocimiento místico de otra vida? ¿Que es el erudito en dragones? Sin pruebas pensarán que estoy histérica por el embarazo. ¿Y entonces qué hacemos?, preguntó Reed. Pensé en Noé, prisionero de sus propios hombres. En el ejército de Marcus acercándose. De la decisión imposible que tengo ante mí. Tenemos pruebas, dije. Y los salvamos a todos. Mi hijo nació 2 semanas después, durante la peor tormenta de nieve en décadas. Lo llamé Víctor por la victoria que rezaba para que su padre alcanzara. Tenía los ojos ámbar de Noé y mi barbilla terca. Mientras me recuperaba, el teniente Reed se infiltró en los campos de refugiados, llenos de gente que huía de las provincias del norte. Emily, sorprendiendo a todos, se ofreció a ayudar a distribuir comida y recopilar información. Estas personas han visto el ejército del erudito dragón, explicó. Hablarían más con una mujer amable con comida que con soldados. Tenía razón. En cuestión de días tuvimos información detallada. La ubicación de Marcus, el número de sus tropas y, lo más importante, donde retenía a Noah y a los soldados leales que se habían negado a rendirse. Padre, al presentarle pruebas, actuó con rapidez.
Pero el ejército imperial estaba al límite de sus fuerzas, y muchos generales temían enfrentarse a las fuerzas del erudito dragón. Necesitamos una estrategia alternativa, dijo mi padre durante un consejo de emergencia. La confrontación directa podría fracasar. Entonces no nos enfrentamos directamente, dije desde mi asiento en la mesa del consejo. Normalmente no se permitía la entrada a mujeres, pero mi posición como esposa de Noé y la información que había recopilado me hicieron merecedora de un puesto. Usamos la debilidad de Marcus en su contra. ¿Qué debilidad?, preguntó el general Liu. Cree que está corrigiendo el destino. Eso significa que estará donde debía estar en esta otra vida que recuerda. Y sé exactamente dónde está. En mi primera vida, el festival de primavera fue cuando Marcus me propuso matrimonio formalmente. Lo hizo en el Puente del Loto, en los jardines imperiales, al atardecer, con los cerezos en flor. Lo llamó el momento perfecto, el destino manifestado. Allí estará, dije con seguridad. En el festival de primavera. Esperará que vaya a verlo. Es una trampa, protestó papá. Sí, estuve de acuerdo. ¿Pero de quién? El plan era peligroso. Iría al puente como cebo mientras los soldados rodeaban los jardines. Reed lideraría un grupo de ataque para rescatar a Noah durante la distracción. Pero todo dependía de que Marcus estuviera donde yo predije. Lo estás arriesgando todo por el delirio de un loco, dijo el general Liu. No, corregí. Apuesto por un hombre que ha vivido según patrones, incluso en la locura. El festival de primavera llegó gris y frío, con los cerezos luchando por florecer en un frío impropio de la época. Dejé a Víctor con mi madre y me dirigí a los jardines, con el vestido rojo de novia de mi primera vida. Lo había conservado durante todos estos años, aunque no sabía por qué. Marco estaba allí de pie en el puente, justo donde le propuso matrimonio hacía 43 años y toda una vida. Vestía túnicas imperiales, con dragones bordados en oro sobre negro. El pretendiente emperador. Viniste, dijo sonriendo y con el vestido apropiado. Sí que lo recuerdas. Lo recuerdo todo, dije con sinceridad. 40 años de matrimonio. 40 años de ti mirándome a través de mí para verla. Su sonrisa vaciló. Esa no era la vida correcta. Esta sí lo es. ¿Lo es? Entonces, ¿por qué estás aquí solo? ¿Dónde está tu ejército, Marcus? Casi. ¿Pensabas que confiaría en las fuerzas imperiales? Mis hombres también rodean estos jardines. Contaba con ello. La confusión se reflejó en su rostro marcado por las cicatrices. ¿Qué? No eres el único que lo recuerda, Marcus. Pero a diferencia de ti, yo aprendí algo de nuestra primera vida. Siempre sigues patrones. Elige siempre el gesto dramático por encima de la estrategia práctica. Por eso me necesitabas entonces, y por eso perderás ahora. Misiles de señales se dispararon al cielo, no desde una sola dirección, sino desde 3. Las fuerzas imperiales habían rodeado a las fuerzas de Marcus, y a lo lejos, desde el norte, se veían más cohetes. Reed había llegado a los campos de prisioneros. Me traicionaste. Marcus gruñó desenvainando su espada. Te salvé. En nuestra primera vida moriste a los 80, respetado y poderoso. En esta podrías haber vivido tranquilo en Crops Hollow y haber encontrado la paz. Pero elegiste esto. Porque no estaba bien. Estábamos destinados a estar juntos. No, dije con tristeza. Estábamos destinados a aprender. Aprendí que la gratitud no es amor, que el respeto no es pasión. Se suponía que debías aprender que a veces lo que queremos no es lo que necesitamos. Me atacó con la espada en alto. 40 años de entrenamiento con espada desde nuestra primera vida, evidentes en su forma. Pero ya no era la hija protegida del ministro. Noah me había enseñado a defenderme durante nuestro breve tiempo juntos. Me aparté dejando que su impulso lo llevara. En nuestra primera vida, nunca supiste que estudiaba artes marciales en secreto. Otra cosa que nunca te molestaste en aprender sobre mí. Giró y atacó de nuevo con más control. A nuestro alrededor,
Los sonidos de la batalla estallaron mientras las fuerzas imperiales se enfrentaban a sus guerreros bárbaros. Pero aquí en el puente solo éramos nosotros, dos almas que recordaban otra vida, luchando por decidir qué versión de la realidad debía existir. ¿Crees que has ganado?, gruñó Marcus entre golpes. Aunque me captures, mis fuerzas seguirán. Los bárbaros creen que soy su líder profetizado. Los chamanes que te dieron ese título ya te han renegado, dije, esquivando otro golpe. El teniente Reed no solo liberó a Noah. Les presentó pruebas de tus mentiras a los jefes bárbaros. Como les prometiste tierras inexistentes, oro ya gastado. No eres su profeta, Marcus. Solo eres otro conquistador fallido que los usa. Su rostro se contorsionó de rabia. Mentiras. Verdad. Al igual que la verdad que jamás podrías aceptar, Emily jamás te habría amado como deseabas en ninguna vida. Eso rompió su control. Se abalanzó salvajemente extendiéndose demasiado. Lo agarré de la muñeca y aprovechando su propio impulso, lo hice rodar. Su espada resonó en el puente. Antes de que pudiera levantarse, le salieron flechas del hombro y la pierna. Los arqueros imperiales por fin habían conseguido tiros limpios. Marcus cayó con la sangre acumulándose bajo él en la madera donde una vez soñó con pedirle matrimonio. Me arrodillé a su lado con cuidado de no alcanzarlo. No tenía por qué terminar así, ¿verdad? Tosió con sangre salpicándole los labios. Cada vez. Cada sueño. Termina con la muerte. Tuyo mío juntos separados. Estamos malditos, Visa. No. Nos dieron una segunda oportunidad. Simplemente la usaste mal. Sus ojos, ya desvaneciéndose, se fijaron en algo detrás de mí. Él te ama de verdad. Puedo verlo. Los hilos del destino. Siempre estuvieron entre tú y él, nunca entre nosotros. Estaba ciego. Me giré y vi a Noah cojeando por el puente sostenido por el teniente Reed. Vivo. Herido, pero vivo. Cuando miré hacia atrás, Marcus ya no estaba. Esta vez no habría promesas en el lecho de muerte ni peticiones de otra oportunidad. Todo había terminado. Noah se desplomó a mi lado, abrazándome a pesar de sus heridas. ¿Visa? ¿El bebé? A salvo. En casa. Esperando a su padre. Le toqué la cara, repasando sus líneas. ¿Estás? Herido pero sanando. Tu mensaje nos llegó justo a tiempo. Mis hombres deben permanecer leales. Marcus solo podía convencer a los desesperados y ambiciosos. Apretó su frente contra la mía. Sabía que vendrías por mí. Siempre lo prometí. Las secuelas tardaron meses en asentarse. Las fuerzas bárbaras, sin líder y al enterarse de los engaños de Marco, negociaron la paz. Muchos de los soldados que se habían convertido, liberados de la influencia de Marco, pidieron perdón. Noé, ascendido a general por su resistencia durante el cautiverio, abogó por la clemencia siempre que fuera posible. Los hombres cometen errores en la desesperación, dijo en el juicio. Júzguenlos por su decisión de regresar, no por su momento de debilidad. Su compasión le valió tanto elogios como críticas, pero el emperador finalmente accedió. Los soldados reconvertidos tuvieron la oportunidad de redimirse sirviendo en las duras fronteras del sur. Emily se casó con el teniente, ahora capitán, Reed, en una ceremonia estival llena de auténtica alegría. Había madurado durante la crisis, mostrando un coraje y una inteligencia que nadie esperaba. Ya no soy la niña tonta que era, me dijo mientras se ajustaba el vestido de novia, viendo lo que los celos y la obsesión le hicieron a Marcus. Quiero ser mejor. Thomas ve quién soy realmente, no quien desearía que fuera. Su matrimonio se convirtió en uno de los favoritos de la capital, la hermosa hija y el soldado héroe que ayudó a salvar el imperio. Noah y yo celebramos nuestra propia ceremonia de renovación en nuestro primer aniversario, esta vez con el presente durante toda la celebración. Víctor, ahora con piernas temblorosas, llevaba las flores ceremoniales con una concentración que hizo sonreír a todos. Sin arrepentimientos, preguntó Noah esa noche abrazándome. ¿De qué parte?
¿Casarse con un soldado en lugar de un erudito? ¿Vivir con incertidumbre en lugar de estabilidad? Pensé en mi primera vida, 40 años predecibles en una jaula dorada. Luego miré esta vida, peligrosa e incierta, pero llena de amor y propósito genuinos. No me arrepiento de nada, dije con firmeza, salvo quizás de haberte dejado ponerle nombre a nuestro próximo hijo. Tus sugerencias siguen siendo terribles. Se rió y el sonido retumbó en su pecho. ¿Siguiente hijo? Pensé que quizás una niña. Alguien que evitara que Víctor se volviera demasiado serio. ¿Como su madre? Como su padre que finge ser estoico pero escribe cartas de amor llenas de poesía horrible. Dijiste que te gustaban mis poemas. Me gusta que lo intentes. Los poemas en sí son crímenes contra la literatura. Nos reímos juntos, cómodos en la oscuridad. Esta tranquilidad entre nosotros, esta alegría. No se parecía en nada a mi primer matrimonio. Esa fue una alianza de mentes. Esta fue una alianza de almas. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para recibir más historias impactantes cada día. Gracias por ver.